Es el momento que muchos esperaban, a la revisión de las noticias internacionales. Ya estamos acá en estudio con Marianne Schmidt. Marianne, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, con mucha información. La primera de ellas nos llega desde Cuba, porque el gobierno de ese país ha prohibido una marcha pacífica de la oposición por el cambio y sostiene que el socialismo en la isla es irrevocable. Y a pesar de esa decisión, la oposición ha ratificado que va a llevar adelante esta manifestación, la cual está programada para el 15 de noviembre. Adelantaron la fecha, iba a ser días después. El grupo de debate político Archipiélago, convocante de esta movilización, la verdad que ha asegurado que ese día la decisión es marchar cívica y pacíficamente por sus derechos. El gobierno ha acusado a estos organizadores de querer provocar, en definitiva, un cambio del régimen con el apoyo de los Estados Unidos. En una carta, en respuesta a esta solicitud, indicaron que no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para esta movilización y dijeron que los promotores del evento tienen vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por Washington. Además, esgrimieron que el ejercicio de los derechos como el de la libre expresión está limitado al derecho de los demás, la seguridad colectiva y el bienestar general. Estoy citando, ¿verdad?, la carta que ha escrito el gobierno central de Cuba. Una vez más, esto va a generar mucho repudio, sobre todo en momentos en que había mucha expectación. Sabemos que hubo una marcha histórica convocada, ¿verdad?, sobre todo entre medio de la juventud que salió en forma espontánea a las calles, la cual recibió una represión muy dura y de la cual hay cientos de personas aún detenidas. Sí, hay que recordar, como bien decía Marianne, que esta es una más, un capítulo más de un año que, en términos de protestas callejeras, ha sido histórico. Entre el 11 y el 17 de julio de este año, en medio de la pandemia, hubo o se realizaron las marchas, las protestas callejeras más grandes de que se tiene historia desde el año 1994 en la isla, ¿no? En medio de la pandemia, dijimos, por la escasez de alimentos, de medicamentos, problemas de libertad de expresión, básicamente porque la gente lo está pasando muy mal. Vamos a ver también, Marianne, si es que va a haber algún tipo de referencia a esta marcha, a la represión también que se observa en las imágenes, como parte del debate político también que se vive en nuestro país. Muchas veces estamos muy pendientes de lo que pasa afuera con diferentes países, así que vamos a ver también si esto va a tener un correlato también en las discusiones que se hacen acá desde el punto de vista político-ideológico. Normalmente Cuba siempre está dentro del centro del debate cuando se habla de política exterior y de qué piensan, por ejemplo, en materia, los candidatos en materia de derechos humanos y más. Sobre todo también precisar que una vez que se produce esta movilización histórica en la isla, donde no solo se vieron jóvenes, sino que también de distintas edades, hubo inmediatamente de parte del gobierno una serie de medidas restrictivas, es decir, inmediatamente se prohibió salir a protestar, un derecho ciudadano que se hacía en forma pacífica, ¿verdad? Y en segundo lugar, una serie de restricciones, por ejemplo, de internet y otros, porque justamente a través de las redes sociales, que no operan en su máxima capacidad en la isla, se fueron convocando y es así como esta movilización comenzó a crecer con el paso de las horas, no solo en La Habana, que es la capital, sino en distintos puntos de Cuba. Hay, la verdad, que decenas de detenidos, incluso se hablaba en su momento de más de 400 de estos detenidos, algunos desaparecidos, que no se sabía hasta el día de hoy cuál es su situación, ¿verdad? Y justo ahora que está preparándose este nuevo ambiente, el gobierno central ha decidido que prohíbe esta movilización, a pesar de que ha sido anunciada y solicitada por la oposición a través de un organismo, ¿verdad?, que se han reunido. Esto, además, dar cuenta que la situación de la isla es compleja, ya lo sabemos en el tema económico y sobre todo pandémico. Vamos a estar muy pendientes a cómo se desarrolle esto, sobre todo en momentos en que la canción Patria y Vida ha cobrado cada vez más fuerza, que ha sido escrita, compuesta, cantada por un grupo de cubanos, entre ellos
artistas muy conocidos, no solamente algunos que residen en esta isla, como también aquellos que están afuera realizando una serie de conciertos. Último minuto. Bien, vamos nuevamente hasta el Congreso Nacional. Lo habíamos dicho, se va a comenzar a votar, va a ser presentada la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Se va a sortear también la formación de esta comisión especial. Javiera Ponce, te escuchamos. Sí, muy buenos días. Retomamos el contacto ahora desde el interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde comenzará a sortearse a los parlamentarios que podrían ser parte de esta comisión revisora de la acusación constitucional. Ya se dio cuenta en la sala del ingreso del documento, que era lo que buscaba la oposición, que pudiese ingresar hoy para poder comenzar rápidamente su tramitación, porque la próxima semana es distrital, por lo tanto ya no hubiesen alcanzado a realizar este sorteo ni el inicio de la tramitación entonces de la acusación constitucional. Así es que ahora lo que ocurre es que con una tómbola, como ustedes pueden ver en la imagen, el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, le asigna un número a cada parlamentario y parlamentaria, excluyendo a quienes firman la acusación, para que puedan formar parte eventualmente de esta comisión. ¿Qué es lo que hace la comisión? Se toma un tiempo para poder revisar el texto precisamente y poder deducir si es que hay o no antecedentes suficientes en ella. Esa es una visión que se toma por cada uno de los parlamentarios, pero no tiene que ver ni es vinculante necesariamente con lo que ocurra luego cuando la acusación pase ya a la sala. Pero de todas maneras, los parlamentarios se forman su opinión, su convicción respecto de cuál es el fundamento, los fundamentos de la acusación y si amerita o no que siga su tramitación. Pero, insisto, nuevamente, de todas maneras los diputados en su totalidad deben revisarla posteriormente. Así es que hay expectación por quienes podrían ser parte de este sorteo de la acusación constitucional que, como ya les adelantábamos hace un rato por parte de los parlamentarios, tiene dos capítulos. El primer capítulo indica que el presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes, dice, al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 de la Constitución Política de la República. Este primer capítulo sostiene que el presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que son normas que están contenidas en la Constitución. Y el capítulo segundo indica que el presidente de la República, Sebastián Piñera, habría comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la presidencia de la República. Eso es lo que se acusa, esos son los argumentos de la acusación constitucional de 99 páginas que ha sido ingresada durante esta jornada al Congreso, a la Cámara, y que ahora procederá a sortear los nombres de los parlamentarios que van a revisar esta acusación en su mérito, dicen ellos. Varios parlamentarios han dicho que no tienen todavía una decisión tomada. Del oficialismo y de la oposición nos han comentado lo mismo aquí en los pasillos, ¿no? Que esperan revisar el texto antes, hacerse una idea propia, una convicción propia y votar a conciencia. Eso lo han dicho incluso desde el oficialismo, parlamentarios que dicen que no están obligados a votar en contra de esta acusación por más que el presidente pertenezca al mismo sector político que ellos, ¿no? La mayoría o varios, incluso con los que ya el presidente ha tenido algunas diferencias o aunque han criticado al presidente por algunas formas de proceder, son los más reacios a zanjar de inmediato que vayan a rechazar esta acusación. Eso todavía no está definido de lado y lado. Pero aquí en la Cámara, Daniel, es muy probable que esto se apruebe. Eso lo decían ya los parlamentarios cuando presentaron la acusación. El Senado es un escenario más complejo, pero de todas maneras es un hito
político muy relevante que esto se aprobara, porque no ha ocurrido ni ocurrió tampoco cuando se presentó anteriormente durante el estallido social. Javier, dime. Sí, dos preguntas básicamente. Uno, ¿cuáles son los criterios finalmente de inclusión o de exclusión de parlamentarios en esa tómbola? Y segundo, ¿cuál es el espíritu finalmente de esa norma o de ese protocolo? Porque según lo que tú decías, si esto se revisa por 5 parlamentarios o parlamentarias y no encuentran mérito, eso no quiere decir que esto se rechace. Igual sería revisado por la sala, ¿no? Así es, esto es más bien una comisión revisora de la formalidad también de la acusación, del texto, de que cumpla con los requisitos, de que cada uno se va a formar su opinión respecto de esto, pero eso es la labor que cumplen estos 5 parlamentarios. Y en cuanto al reglamento, esto excluye a los acusadores y también a los miembros de la mesa de la Cámara, es decir, a los presidentes y vicepresidentes. Ah, pero también podrían ser, por ejemplo, diputados o diputadas oficialistas. Florecita Alarcón, Daniel, ha sido el primer diputado sorteado para poder ser parte de esta comisión revisora de la acusación constitucional. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el diputado Alarcón, que no había estado presente por largo tiempo aquí en el Congreso, entre la pandemia y algunas acusaciones que tuvo que enfrentar también. Maya Fernández es la segunda parlamentaria en ser sorteada por la tómbola que está ahí siendo revuelta por el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escuchemos el siguiente nombre. Pepe Out. Pepe Out, al que hemos tratado de consultarle cuál es su opinión sobre esta acusación constitucional, porque él, como un ex PPD, se ha descolgado de varias votaciones de la oposición, así es que no sabemos cuál podría ser su opinión respecto de este libelo en particular. Paulina Núñez. Paulina Núñez es la siguiente diputada sorteada de Renovación Nacional. Parece que no está en la sala en este momento. Vamos a escuchar el último nombre. Número 140. Virginia Troncoso, de la UDI, es la diputada sorteada en quinto lugar para componer esta comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente. Virginia Troncoso, Maya Fernández, Florcita Alarcón, Pepe Out y Paulina Núñez son los nombres sorteados entonces. Había un riesgo ahí para Gabriel Boric, ¿no?, que está formando parte de la Cámara, pero también es candidato presidencial, y nos comentaba ayer que estaba la posibilidad de que también le tocara formar parte de la acusación. Eso sin duda le hubiese generado una situación más o menos complicada en términos procedimentales, pero no salió sorteado, salieron estos otros 5 nombres. Ahí vemos en vivo ya como el diputado Naranjo se acerca a la diputada Troncoso, al diputado Florcita Alarcón también, que van a ser parte de los parlamentarios que comenzarán a revisar entonces en esta comisión ad hoc, como se dice, la acusación en contra del presidente. Luego de esto también ocurre que debe ser notificado el presidente, por supuesto, eso es lo que indica el reglamento, y eso también va de la mano con que, interpuesta esta acusación, el afectado, es decir, el presidente, no puede ausentarse del país sin permiso de la Cámara, para lo cual el secretario debe comunicar estos hechos a la autoridad administrativa pertinente. Es parte de este cronograma, ¿no?, que sigue ahora en pie con esta acusación constitucional, que, considerando los tiempos y haciendo los cálculos más o menos a la rápida de los plazos que tiene el presidente para responder, que podría ser más o menos ya el 27 de octubre, la Cámara podría votarla más o menos el 5 de noviembre, según lo que nos han dicho los parlamentarios y también la mesa de la Cámara. Así es que ese es el escenario, ya sabemos los nombres de quienes van a revisar esta acusación constitucional, y esto tiene que seguir su curso. Todavía no está todo dicho, está recién comenzando este proceso, pero al menos se cumplió esta meta que se había impuesto la oposición de presentarla hoy para poder alcanzar a votarla en el Senado, incluso ojalá antes de las elecciones, dicen ellos. Esa es su intención. Hay una presión importante también, porque aquí está Gabriel Boric, en el Senado está Jasna Proboste en sus roles de candidatos presidenciales, además
de tener que definir el futuro del presidente Sebastián Piñera, del que han sido muy críticos, pero Jasna Proboste no puede manifestar su intención de voto en la acusación constitucional aún porque ella es senadora. Los senadores actúan como jueces en este libelo y por lo tanto ella no puede pronunciarse, así es que todavía estaremos a la espera de poder conocer finalmente cuando se vote en el Senado, si es que esto avanza, cuál podría ser su postura. En cuanto a la Cámara, como les decía y como lo planteaban los mismos parlamentarios acusadores, está un poco más despejado el camino. Incluso ellos deslizaron que podría haber votos oficialistas a favor de esta acusación, considerando varias diferencias que algunos parlamentarios oficialistas han tenido con el presidente y han dicho que van a votar a conciencia, más allá de su postura política. Dicen que esto es relevante y que si se comprueban estos hechos de los que se acusa el presidente, sería muy grave desmarcarse de la acusación, considerando que podrían ser hechos bien complejos en materia de probidad, ¿no? Pero además se suma que el Ministerio Público haya abierto una nueva investigación por esta causa ocurrida, contemplada además en esta investigación de los Pandora Papers, y esa acción del Ministerio Público también le dio un poquito más de espacio a los parlamentarios para apoyar esta acusación, porque consideran que ahora hay más argumentos todavía sobre la mesa una vez que la Fiscalía Nacional ha tomado esta decisión. Así es que ahí están ya los parlamentarios poniéndose de acuerdo, revisando cuáles son los plazos, las fechas. Tienen que reunirse en algún momento seguramente estos 5 parlamentarios pronto durante esta jornada para poder establecer el cronograma de trabajo de la acusación, de la comisión, que aunque la próxima semana es distrital, probablemente van a tener que trabajar igual, venir igual al Congreso o probablemente hacerlo de forma telemática para poder ir avanzando en la revisión de este texto acusatorio en contra del presidente, Dariel. Muy interesante, además la imagen del momento ahí con el diputado Pepe Out, uno de los 5 integrantes de esta mesa, de esta comisión revisora, que parece que estaba con ayuda ahí revisando también parte de este texto. Vamos a ver qué es lo que deliberan. Recordar entonces, son 5 diputados y diputadas los que conforman esta comisión, 3 de oposición, 2 oficialistas. Muchas gracias, Javier Aponce, con la noticia del momento en el Congreso Nacional. Que esté muy bien. Buenos días.